Bienvenidos al programa número 416 de Economía en Breve del 8 de junio del 2025. Vamos a comenzar esta semana comentando algunas noticias del entorno internacional, algunas que especialmente llaman la atención, como esta primera que fue pues la operación Spiderweb, tela de araña, realizada por las fuerzas ucranianas sobre territorio ruso, que sorprendió a propios y extraños, a mucha gente. Inclusive me llamó la atención viendo a varios analistas de estos temas, pues están señalando que esta operación y lo que ocurrió de alguna forma está cambiando la historia de la guerra, ya que pues con una fuerza muy pequeña, básicamente de drones que estuvieron de alguna forma escondidos en las partes superiores de algunos camiones que estaban disfrazados como casas rodantes, con cerca de 117 drones, pues lograron llegar a 6 bases rusas diferentes, produciendo en 5 de ellas daños bastante importantes, de hecho alcanzando 41 aviones, entre ellos entre 10 y 13 aviones de largo alcance de los que tenían los rusos, muchos de ellos de su fuerza estratégica. A lo mejor esta operación en términos de costo a los ucranianos pues les habrá representado cerca de $200,000 y sin embargo los daños que lograron hacer en estos aviones que destrozaron, pues según estimaciones llegan a los $7,000,000,000 y muchos de estos aviones eran de la era soviética inclusive, que ya no se fabrican, inclusive los aviones modernos, pues se comenta que los rusos no tienen la capacidad, las piezas para repararlos rápidamente o reconstruirlos. Entonces, pues fue un duro golpe para el ejército ruso y pues también llama la atención que fuera pues muy lejos de donde están las líneas con el ejército ucraniano. Entonces, las fuerzas de seguridad ucranianas están mandando un mensaje muy claro de que pueden alcanzar a los rusos dentro de su territorio y sin recurrir todavía al armamento de largo alcance que ya pueden utilizar. Se acordarán de lo que platicábamos la semana pasada. Y vamos a ver cuáles van a ser las repercusiones que vienen hacia adelante. Putin desde luego ha amenazado que vendrá una represalia. Ya han habido algunos bombardeos muy fuertes sobre Kiev, la capital de Ucrania, pero todavía se espera que puedan venir más acciones de este estilo. Entonces, pues vaya noticia que cambia de alguna forma lo que está pasando en este frente en la guerra. Otras noticias relacionadas que también me llamaron la atención. Primero, esta de este señor, el general Christian Freuding, espero pronunciarlo correctamente, del ejército alemán, que está a cargo de una parte de las fuerzas de la Alianza Atlántica, que comenta que Europa puede sostener el esfuerzo de guerra de Ucrania sin necesidad de tener a los Estados Unidos. Y esto también me parece que representa un cambio importante, porque no todo depende, en este caso, de las decisiones de Trump. Otra noticia que también me llamó la atención es que empezó a sonar la alarma, como refiere esta nota de Reuters, entre las armadoras de automóviles por la falta de algunos minerales críticos que son exportados principalmente por China y que China, en una de estas acciones de represalia contra las decisiones de Trump, pues suspendió el envío de estas tierras raras, de estos minerales, y pues las armadoras en unas pocas semanas podrían tener que detener la producción de muchas de sus líneas si no cuentan con este tipo de suministros. Entonces se prendieron las alarmas, inclusive hablaron con Trump y después, más adelante, Trump refiere que hay una llamada con el líder chino Xi Jinping y que uno de los temas que se logran poner de acuerdo, por lo menos esto es lo que se comenta, es que se va a permitir la exportación de estas tierras raras, de este tipo de minerales, aunque todavía falta mucho. Este lunes habrá más pláticas entre los representantes de Estados Unidos y China, y pues no está fácil que lleguen a algún acuerdo tan rápido, sobre todo después de las acciones que ha tomado Trump, pero es algo que está viendo el mundo con todo detalle y que eventualmente podrá empezar a tener algunas repercusiones. Entre las cosas que hizo Trump esta semana, a pesar de que tenía ya esta decisión en contra de una de las cortes, la Corte de Comercio, sobre su autoridad para imponer cierto tipo de aranceles, resulta que
pues para imponer aranceles sobre ciertos metales, como en este caso el acero y el aluminio. Al parecer sí tiene esta autoridad indiscutida y pues elevó los aranceles al acero y al aluminio del 25 al 50%, argumentando temas de seguridad nacional. Y pues esto también tendrá repercusiones más adelante, sobre todo en los costos que enfrentan muchos productos. Y vaya evento que parece pues ahora sí una telenovela, el pleito que se armó entre Elon Musk cuando sale del gobierno de Trump y el mismo Trump, acusando primero y llamando a rechazar la iniciativa que propone el gobierno de Trump para bajar impuestos y aumentar los gastos y con ello aumentar enormemente la deuda del gobierno de Estados Unidos. Primero, pues Musk hace un llamado a que los senadores rechacen esta propuesta y posteriormente empezó a escalar el tono de los comunicados entre ambos personajes. Y miren, aunque ambos son, pues uno es el hombre más rico del mundo y el otro el hombre más poderoso del mundo en estos momentos, la cotización de Tesla, esta empresa de Elon Musk que hace automóviles eléctricos, vean cómo se desploma después de los diferentes comentarios que se van haciendo desde que Trump dice que está bastante decepcionado de Elon Musk y Musk le responde que sin él, pues Trump no hubiera ganado la elección y que tal ingratitud, y después Trump dijo que él fue el que le pidió que se fuera, que está loco, y luego Musk contesta que es tan obvia esa mentira, que es muy triste, y en fin, siguió escalando, se hizo un desastre. Y miren, la reflexión que creo que vale la pena hacer en este caso con estos precios de esta acción es que, digo, no importa que sean los dos personajes quizá más relevantes en estos momentos del mundo, ¿cómo es posible que los precios de una acción de una empresa tan importante puedan tener este tipo de fluctuaciones por los comentarios que hagan pues estos personajes, ¿no? Y aunque sea el presidente de Estados Unidos, y quizá eso sea lo preocupante, habría que ver cuántas otras empresas, sin necesidad de que haya este tipo de pleitos con sus direcciones, sus directores, pues pueden estar sujetos a estos cambios súbitos en su valor. Y hay que recordar que estas acciones son parte del patrimonio de muchas personas, hogares e inversionistas, por los cambios de humor de algún personaje, aunque en este caso sea el presidente de los Estados Unidos. También en la semana, pues Trump amenazó nuevamente al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para que recorte 100 puntos base, un punto porcentual completo, las tasas de interés, argumentando que el país está marchando bien, que no hay inflación y que necesita que venga esta baja de 100 puntos base, de un punto completo, porque sería combustible para la economía de Estados Unidos. Entonces, nuevamente presiones sobre la Reserva Federal. Y esta otra nota también me llamó la atención, que tiene que ver con lo que está pasando con los puertos en toda la costa oeste de los Estados Unidos, que es donde están llegando principalmente, o en este caso no están llegando los contenedores de China. Y nada más para que se den una idea de estos 6 puertos que son Los Ángeles, Long Beach, Oakland, todos ellos en California, luego Portland en Oregon, Seattle y Tacoma en Washington. Normalmente refiere esta nota que hay pues más de una docena de barcos atracando y descargando, pero que durante los últimos 7 días el promedio han sido de solo 5 barcos en cada momento, y que las órdenes que están dándole a los trabajadores de los puertos pues se han reducido cerca del 50%. Entonces, esto lo que quiere decir es que están llegando menos contenedores, mucho por el ruido de los aranceles, y en pocas semanas vamos a empezar a ver cómo los consumidores de Estados Unidos empiezan a enfrentar ya sea incrementos en precios de algunos de estos bienes que se vuelven más escasos, o no los van a encontrar en los anaqueles donde están acostumbrados a verlos. Entonces vendrán ya estas consecuencias más palpables de las decisiones que ha tomado Trump. Por otro lado, en el entorno global, pues el Banco Central Europeo, tal como se esperaba, pues redujo sus tasas de interés, ya las llevaron al 2%, y señaló su presidente, Christine Lagarde, que pues ya están cerca quizá del fin del ciclo de baja en las tasas de política monetaria. Entonces, conforme se esperaba, y parece que ya está terminando ahí la baja de tasas en Europa. Pasando a temas de México, vamos a empezar con los temas del orden político, y es que tuvimos el, yo diría, desastroso resultado de las elecciones del Poder Judicial, donde hubo una participación, pues la más baja, exceptuando la de la consulta popular que se hizo por ahí en el 2021, la más baja
para una elección pues prácticamente desde el 94. Y con esto pues se van a cambiar a muchos de los ministros tanto de la corte como de los diferentes circuitos. Va a haber nuevos jueces. Entonces es una participación muy baja, se estimaba en el orden del 13%, pero hay que todavía considerar muchos de los votos anulados, que desde luego hay cualquier cantidad de irregularidades. Inclusive por ahí hubo una nota de la OEA que no le gustó nada a la presidente Sheinbaum, que señalaba todas estas deficiencias y la falta, digamos, de compromiso con la democracia. Y se está perfilando para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación este señor Hugo Aguilar, que al parecer es abogado, se dice mixteco. Sin embargo, bueno, hay toda una serie de controversias a su alrededor. Lo que no es controvertido es que es muy cercano a López Obrador y va a estar al frente de la Corte. Entonces, todo un tema y ya veremos cómo reacciona, pues sobre todo la inversión aquí en México más adelante. También, nada más para no dejar de señalar, pues aquí en la ciudad capital hemos estado sufriendo todos estos bloqueos, los capitalinos, por parte de los integrantes del CENTE, que están exigiendo pues una serie de concesiones por parte del gobierno que no han recibido y están ocasionando todo un caos, especialmente para la presidenta. Y es curioso porque estas fuerzas pues usualmente son las aliadas del grupo en el poder y pues no se están comportando como tales, por lo menos no para la presidenta. En las noticias económicas esta semana tuvimos las remesas que mandan los trabajadores de mexicanos en Estados Unidos a sus familias aquí en el país, con una reducción muy significativa si la vemos en dólares como está en esta gráfica. Fueron 4.8 miles de millones de dólares, muy por abajo, como pueden ver, de lo que se observó en abril del año pasado, que eran casi 5.5 miles de millones de dólares. También en la gráfica pueden ver que este monto ha venido descendiendo respecto a los picos que alcanzaron pues en junio, julio, agosto del año pasado. Y pues habrá que ver cuáles son las explicaciones de esta baja, si es que pues los trabajadores están encontrando menos trabajo en Estados Unidos o se están viendo cada vez más temerosos de mandar este tipo de recursos. En fin, si la vemos en número de remesas, también hay una reducción importante, 12.4 millones de envíos. El año pasado fueron más de 13 y aquí pueden ver también que se percibe una tendencia descendente. El monto promedio de la remesa pues no estuvo tan mal en realidad, $384, como lo vemos en esta gráfica, aunque sí, para nada es de los niveles más altos que se han observado. Y si la vemos en pesos, y aquí importa lo que ha pasado con el tipo de cambio, el monto fue de 7,692 pesos promedio por remesa. Esto es lo que efectivamente reciben los hogares en México. Y como pueden ver en la gráfica, pues es un monto relativamente elevado, sobre todo después de lo que pasó en el 2023 y principios del 2024. Entonces aquí pues los hogares mexicanos todavía no se ven tan afectados. Sin embargo, habrá que ver más adelante cómo siguen evolucionando estos datos. Por otro lado, el consumo privado del mercado interior registró en el mes de marzo una baja de 0.2%, que como pueden ver en esta gráfica, pues mantiene todavía una tendencia descendente respecto a los picos que alcanzó hace prácticamente un año. Entonces el consumo se sigue debilitando. Si lo vemos a su interior en sus principales componentes, el consumo en servicios bajó 0.5%. Es una bajada relativamente importante dado que este componente usualmente se ha mantenido creciendo de una forma bastante consistente, como pueden ver en la gráfica, y ya en el mes de marzo pues presentó esta caída. Si vemos los bienes importados, hubo un crecimiento positivo de 0.3%, aunque todavía se mantienen con una tendencia descendente. Y si vemos lo que son bienes nacionales, aquí hubo una caída más importante de 0.5% y se mantienen, como ven en la gráfica, pues básicamente estancados este tipo de compras durante los últimos 2 años. Entonces el consumo, en el mejor de los casos, diríamos que está básicamente estancado, quizá con una ligera tendencia a la baja, se sigue debilitando. Y por otro lado, la inversión fija bruta en el mes de marzo creció 0.3%, el dato quizá no sea tan mala, la cifra de crecimiento. Sin embargo, como ven en la gráfica, pues todavía se observa aquí dentro de una tendencia descendente.
Si vemos sus principales componentes, la construcción rebotó con fuerza 0.8%, pero también sigue dentro de esta tendencia descendente desde el 2023 a la fecha. Y si vemos la parte de maquinaria y equipo, aquí sí hubo una caída bastante más importante, 0.7%, y aquí ya se percibe un cambio de tendencia en donde estamos empezando a ver ya pues esta tendencia a la baja, esta debilidad cada vez más pronunciada en la inversión en maquinaria y equipo. Yo creo que este va a ser uno de los renglones que más se ve afectado por toda la incertidumbre que ha surgido tanto por los temas nacionales como la reforma al Poder Judicial, como por lo que está pasando en el entorno global con las amenazas a los aranceles. También en la semana Banco de México dio a conocer los resultados de su encuesta que levanta mes a mes entre los analistas del sector privado, y como pueden ver aquí, para el crecimiento esperado de este año hay una nueva reducción, aunque aquí ya fue más marginal, a 0.08% es lo que espera el promedio del mercado, es decir, un crecimiento prácticamente nulo para este año, y para el año que viene un crecimiento de 1.36%, también ligeramente menor. Pueden ver también aquí los pronósticos de un servidor. Yo esperaría que este año sí tengamos una recesión de 0.54% y el año que viene un crecimiento pues muy débil de 0.6%. Las expectativas de inflación, como pueden ver también aquí en este cuadro resumen, aumentaron, y diría de forma bastante perceptible para este año, tanto en la general como en la subyacente. La general se nos va a 3.97%, prácticamente en 4 ya. Para el año que viene la inflación general casi no cambia, 3.73%. La subyacente para este año, sí, que hay que recordar, es sin los componentes más volátiles, se sube a 3.95%. Y para el año que viene a 3.69%. Hay también revisiones por ahí en las expectativas de tipo de cambio, sin embargo, estas reaccionan mucho a lo que está pasando en estos momentos con el tipo de cambio, que ha estado ahorita, lo vamos a ver, en niveles muy bajos, y por eso la baja en las perspectivas. Hay una baja también que hay que observar en la tasa de referencia monetaria para el cierre del año, que ahora el mercado en promedio le espera en 7.51% este año, 6.77% para el año que viene. Ligeros cambios en las expectativas de la creación de empleos para este año y una baja modesta para el pronóstico de crecimiento de Estados Unidos en este año a 1.47%. En esta siguiente gráfica pueden ver las expectativas de inflación mes por mes para los siguientes meses, y llama la atención que después de una fuerte caída en el mes de julio para la inflación general aquí en la línea amarilla, después retomará niveles pues cercanos al 4%, y vean en la línea azul las expectativas para la inflación subyacente que van en aumento. Se va a quedar por arriba del 4% pues buena parte de lo que resta del año, y habrá que ver si con esto Banco de México sigue tan animado a bajar la tasa de interés. Yo creo que están muy encarrerados para bajar la tasa, están más preocupados por la caída en la economía, pero la realidad es que la inflación pues está deteniendo su progreso, y lo prudente quizás sería pues más bien detener la baja en tasas hasta no tener claridad que se vuelve a tener esta clara tendencia a la baja en la inflación. También en la semana se publicó el indicador IMEF, que pueden ver aquí en esta gráfica, que es un indicador que ha estado bastante adelantado y bastante preciso también respecto al ciclo económico. Nuevamente siguen en niveles por debajo de los 50 puntos, esto es en terreno de contracción, y la forma en que lo caracteriza el IMEF es como persiste debilidad. Ya van varios meses que se usa la palabra debilidad para caracterizar el comportamiento de este indicador, y me parece que es bastante adecuado, ya que es lo que está pasando con la actividad económica. Y hubo cifras también en la semana del número de asegurados en el IMSS que resultaron muy malas, diría yo. En esta primera gráfica pueden ver el cambio mensual en el número de asegurados en el IMSS del mes de mayo respecto a los meses de mayo de años anteriores. Se perdieron 45.6 miles de empleos en este mes de mayo, lo cual es pues la caída más fuerte si quitamos las que se observaron en las crisis del 2009 y del 2020 que pueden ver aquí. Entonces, una muy mala noticia, diría yo. En esta siguiente gráfica pueden ver el acumulado año a año, es decir, los 12 meses previos, y aquí pueden ver cómo en lo que va este año pues solo se han creado 23,000 empleos, cuando
pues deberíamos tener ya más de 400,000 para estas alturas del año, entonces nuevamente una cifra muy débil. Y lo que realmente preocupa y que ha sido pues una constante ya por más de 13 meses es que se han estado reduciendo el número de patrones afiliados al IMSS, como pueden ver en esta gráfica, y en el mes de mayo hubo casi 5,000 patrones menos. En esta siguiente gráfica pueden ver el número total de estos patrones claramente con una tendencia a la baja. Y esto, como lo he señalado ya desde hace tiempo, refleja pues no solo la debilidad cada vez más palpable de la actividad económica, sino también las dificultades que tienen pues las empresas para existir y más para crear empleos, ya que se ha complicado mucho toda la normativa laboral. Estas cifras deberían de llamarnos a la reflexión, pero bueno, pues el gobierno que tenemos no es muy afecto a reflexionar. Y pasando a los indicadores de Estados Unidos, el reporte de empleo, pues diría que estuvo bastante pues parecido a lo esperado. Aquí la tasa de desempleo de mayo se mantuvo en 4.2%, como pueden ver aquí. Si vemos la creación de empleos, las nóminas no agrícolas aumentaron en 139,000. Fue un resultado un poco mejor a lo esperado, se esperaban 129,000, como pueden ver aquí, entonces no estuvo tan mal. Y también lo que no me parece buena noticia es que las remuneraciones medias por hora aumentaron 0.4% en el mes, se esperaba 0.3% y como pueden ver aquí en esta gráfica, pues fue un incremento relativamente elevado y esto es señal de que pudiera haber algunas presiones salariales y desde luego no muy compatible con la inflación que está buscando la Reserva Federal. A tasa anual, las remuneraciones medias por hora pues tuvieron una variación de 3.9%, que es todavía un nivel relativamente elevado. Y los mercados accionarios pues tuvieron una semana relativamente buena. La mayoría de los 10 índices que seguimos mostraron ganancias. En promedio esta ganancia fue del 0.8%. Entonces diría que fue un buen resultado en lo general para los mercados. Nuestra bolsa de valores en México pues tuvo una ganancia de 0.4%, relativamente buena. Terminó en los 58,061 puntos. Y nuestro tipo de cambio se siguió apreciando, siguió descendiendo durante la semana, nuevamente más por la debilidad que ha mostrado el dólar de Estados Unidos que por factores internos, y ya lo tenemos en 19.11 pesos por dólar. Si vemos el comportamiento del tipo de cambio en una gráfica con más plazo, como en esta donde lo podemos ver desde el 2018, pues tiene una tendencia descendente, está alcanzando ya niveles entre los 18.50 y 19.50 donde estuvo fluctuando antes de la pandemia y a lo mejor por aquí deberíamos ver que se empieza a estabilizar, aunque pues desde luego va a depender mucho de lo que pase en el entorno global, quizá de los diferenciales que hay entre las tasas de interés entre varios países, no solo entre México y Estados Unidos, y ver cómo va reaccionando esta debilidad que muestra el dólar de Estados Unidos frente a todas las monedas por lo que está pasando allá. Y esta semana vamos a tener poca información en México. Vamos a comenzar el lunes con la inflación del mes de mayo. Tendremos después las cifras de la industria automotriz también del mes de mayo. Vamos a ver si aquí ya se empiezan a reflejar algunos de los impactos más palpables de las decisiones de los aranceles. Y la producción industrial del mes de abril también en México. Y en Estados Unidos vamos a ver las cifras de la inflación al consumidor y la inflación al productor, ambas del mes de mayo. Y con esto terminamos este programa número 416 de Economía en Breve.